hemos identificado dos tipos de personas. Las personas que en realidad no es que el marketing no les esté funcionando, sino que no tienen un sistema, no tienen procesos, no tienen un negocio organizado que les permita escalar y crecer. Cuando nosotros definimos una estrategia, tenemos que partir de un objetivo. Muchas personas hacen marketing sin un objetivo claro o hacen marketing sin saber específicamente para qué es el marketing. Llega a ese punto de quiebre en el que tú dices, ¿qué pasa? No porque te falte motivación, no porque no estés haciendo cosas mal. Pasa eso, que no tienes estructura financiera. Pero es que finalmente son los números los que te permiten conocer la realidad de tu negocio y te permiten tomar decisiones a futuro para ver cómo escalar y crecer tu negocio. El marketing dejó de no funcionar y ya empezó a funcionar. Tienes que tener en cuenta que el marketing simplemente va a amplificar el estado actual de tu empresa. Porque si tú no tienes los sistemas de tu empresa alineados, en algún momento se te va a romper por algún lado y vas a empezar a quedar mal. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5%. Recuerda que este podcast está diseñado para empresarios, emprendedores y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas y llevar su negocio al siguiente nivel con un verdadero propósito. Por eso, si estás listo o lista para dejar las excusas atrás y construir algo verdadero, algo que trascienda, estás en el lugar correcto. Este es el podcast del 5% y somos Daniel Páez y Camilo Hernández. Cami, ¿cómo estás? Bien, súper emocionado por este nuevo episodio, Dan. Un nuevo episodio, nuevo y primer mes. Primer mes del año, arrancando con toda. Arrancando con toda. El episodio anterior movió bastantes sentimientos, pero también ayudó a muchas personas. Dije. Es un tema como entre polémico, tendencia, que es una realidad, pero es una realidad, lo que hablábamos en el episodio de hace 8 días, es desde un punto de vista objetivo y siempre queriendo que pues todos ganemos. Por cierto, si no lo han visto, estamos conectados. Sí. Si no lo has visto, por favor, termina de ver este episodio y así lo ves porque hablamos sobre el tema de la incidencia que tiene el salario mínimo tanto para empresarios, emprendedores como para los colaboradores y los empleados y cómo podemos construir a partir pues, de una realidad que hay verlo todo desde un punto de vista objetivo y sobre todo positivo y lleno de fe. Como siempre, ver cómo vemos las oportunidades. Así es. Y Cami, la mayoría de nuestra comunidad son empresarios, dueños de negocio, emprendedores. Déjenos un comentario, tomen acción. Así es. Bueno, Cami, como lo hemos dicho antes, si es la primera vez que nos ves, que nos escuchas, nosotros dividimos nuestros episodios en temas diferentes. A veces hablamos, como fue el episodio anterior, hablamos de una noticia, hablamos de algo que nos tiene pensando, algo de la comunidad. Este episodio en particular vamos a debatir, discutir, hablar sobre una pregunta muy frecuente y ver un poco la raíz de eso. Entonces, para que sepas, en este episodio vamos a responder y hablar sobre la pregunta de alguien de nuestra comunidad. Esto es este episodio y sabemos que, como siempre, que les va a dar mucho valor a esa idea. Así es, Dan. Bueno, y la pregunta, digamos, hay diferentes versiones de esta pregunta, Cami. La pregunta es, hay diferentes versiones, unas más cortas, más largas, pero si lo pudiéramos comprimir en una es, ¿por qué mi marketing no funciona? Esto va diferentes variables, que estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo, las redes sí funcionan, no funcionan, tarararán. Y nosotros, como siempre en 5%, como un poco para comenzar a hablar, Cami, debatir, discutir esta pregunta, nos gusta ir a las bases. Sí, es como, normalmente esta pregunta sale, ¿por qué el marketing no funciona? Es porque no están teniendo resultados. Porque si estuvieran teniendo resultados, así el marketing fuera malo, tal vez nos estarían haciendo esa pregunta. Entonces, como que nos empezamos a volver, ¿no? Un poco ingeniería inversa. Entonces, otra vez, lo que hemos identificado en nuestra audiencia, también con personas que hemos hablado, la pregunta, mi marketing no funciona, viene de, el negocio no está teniendo las ventas que yo quisiera y si tuviéramos que ir una capa más atrás, no estoy teniendo las ventas que tengo, ¿por qué? Y yo creo que nos vamos a volver esos niveles para comenzar a debatir esto. Es que generalmente, Dani, digamos que la radiografía, en donde se empiezan a detectar este tipo de dolores como esta pregunta de por qué mi marketing no funciona, la radiografía son los resultados financieros que tiene la compañía. Porque lo que tú dices, si tuviera unos resultados de muy buenas ventas y muy buena rentabilidad, pues no te estaría haciendo esta pregunta porque está funcionando todo. Pero es que finalmente son los números los que te permiten conocer la realidad de tu negocio y te permiten tomar decisiones a futuro para ver cómo escalar y crecer tu negocio. Total. Y igual, Cami, sí hay ese tipo de empresarios que nos siguen, emprendedores que nos siguen, que tal vez sí tienen esta estructura, tal vez de lo que vamos a hablar, sí tienen procesos, sistemas, su forma de ejecutar clara,
Y tal vez si es un tema de mejorar de marketing, entonces también vamos a hablar un poco, tal vez de esas personas que pueden mirar, qué pueden hacer, porque hay esos dos casos, y digamos para decirlo, digamos así, más claro. Hemos identificado dos tipos de personas, las personas o empresarios, emprendedores. Las personas que en realidad no es que el marketing no les esté funcionando, sino que no tienen un sistema, no tienen procesos, no tienen un negocio organizado que les permita escalar y crecer. No tienen una estrategia de negocio. AKA, o para los que no saben qué es AKA, es Also Know As, que no he encontrado el AKA también conocido como, pero no es lo mismo. Pero bueno, AKA, exacto, no tiene una estrategia clara. Y creen muy la razón porque ven en redes sociales que lo que tienen que hacer es postear todos los días, que tienen que hacer, ojo, y no es que sea malo, pero mirar antes. Entonces piensan que no están creciendo por eso, pero otra vez volvemos a la estrategia. Caso número 1. Caso número 2, las personas que tal vez sí tienen una estrategia, tal vez sí tienen estos procesos más estables, más sólidos, pero les falta un poquito ya vamos a hablar. Pero es que cuando nosotros definimos o queremos definir una estrategia, tenemos que partir de un objetivo. Y lo que tú dices, muchas personas hacen marketing sin un objetivo claro. Ajá. O hacen marketing sin saber específicamente para qué es el marketing. ¿Sí? Uh-huh. Y generalmente, pues lo que tú dices, lo asocian siempre al factor ventas. Pero es que no solo el factor ventas es el que determina el crecimiento o la escalabilidad de un negocio, porque tú puedes vender muchísimo y no ser rentable. Tú puedes vender bien, puede ser rentable, pero si no tienes una buena administración financiera, una buena estrategia, unos buenos sistemas que te soporten esas ventas, no vas a poder cubrir las ventas. Mira, conocemos un caso de una emprendedora que nos decía, no, es que yo necesito aumentar ventas, necesito mejorar mi marketing para aumentar las ventas. Buenísimo. Yo te decía, bueno, vamos a establecer una estrategia de marketing, un sistema de marketing para lograr eso. Pero quiero hacerte una pregunta antes. Si nosotros logramos tener los resultados que sabemos que podemos tener con nuestra estrategia de marketing en un mes, si tú tienes el aumento en ventas que vamos a tener con esa estrategia en un mes, tú puedes responder operativamente con la demanda que nos va a llegar en ese momento, llámese que sea un producto o un servicio. ¿Sabes qué nos dijo? Tú conoces la respuesta porque estabas ahí. Sí. Digo, no. Y entonces, ¿para qué quieres vender más? Uh-huh. Si no tienes la capacidad de responder a las ventas, entonces tu tema no es de marketing. Tu tema es de sistema, de cómo logra generar un proceso para que pueda responder en el momento que haya un aumento de la demanda. Porque si tú no tienes los sistemas de tu empresa alineados, en algún momento se te va a romper por algún lado y vas a empezar a quedar mal. Uh-huh. Entonces yo te puedo llevar aquí cantidad de leads, cantidad de prospectos calificados y mejorar la conversión de tus clientes. Pero si tú no tienes cómo responderles, ¿tú crees que tus clientes te van a volver a comprar porque les vas a quedar mal? Uh-huh. No. Uh-huh. Otra pregunta, ¿tienes el equipo necesario para poder responder? No lo tenía. Entonces, empecemos por donde tenemos que empezar. ¿Tienes el capital necesario para poder entregar el producto? No tengo todavía el capital. Entonces, devolvámonos y arranquemos por donde sí debemos arrancar. Tal cual. Y es eso, Cami. O sea, y es un juego interesante, Cami. No sé qué piensas tú, es un juego interesante. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacen los emprendedores porque finalmente está esa dualidad de necesito crecer el equipo, ¿sí? Para aumentar la capacidad y tal vez, no sé, equipo digo de personas, un team, también en este caso puntual de infraestructura, ¿sí? Máquinas, nuevas cosas. Entonces, listo, sí entiendo, pero ¿cómo lo hago crecer si no crezco las ventas? Y estamos en esa dualidad de aumentamos las ventas, pero ¿cómo? O sea, y ahí tenemos que equilibrar, ¿sí? Aumentamos las ventas porque necesitamos cash para mejorar esto. Entonces ahí es donde el emprendedor estamos para solucionar problemas. Entonces son esas dos cosas, pero esto lo tenemos que tener claro, lo que hablamos con esa emprendedora. Porque si más o menos lo tenemos claro, pero no estamos ejecutando, es muy difícil el crecimiento. Hey, antes de seguir con este video, déjame hacerte una invitación muy especial. Si tienes un negocio que ya factura o si estás por emprender y sabes que quieres hacerlo con propósito y con Dios al centro, esto es para ti. Se llama Dios y Finanzas. Es un entrenamiento 100% gratuito donde te voy a mostrar el sistema financiero que usamos los empresarios cristianos para salir de la operación y empezar a escalar con orden, con paz y visión a largo plazo. Y tranquilo, esto no es religión ni frases bonitas, es Biblia aplicada a la vida real de un empresario. Si hoy todo depende de ti,
Si trabajas sin parar, pero no ves claridad con tu dinero, si mezclas tus finanzas personales y el negocio y en la casa, y además no tienes tiempo ni para descansar, ni para tu familia, ni mucho menos para pensar en invertir o retirarte, créeme, este entrenamiento te va a dar dirección. Solo entra al link que está aquí abajo, regístrate y te vamos a enviar el acceso directo a las clases. Sigue viendo tu video. Es que yo siempre he puesto como la semejanza de lo que es un empresario, un emprendedor, como el malabarista, Ujú. que tiene varias pelotas en la mano y que empieza a tirar una y hablar, tiene que estar cogiendo tal mientras la boca está en el aire para no dejarla caer. Sí, Esos son los sistemas de una empresa. sí. Tú tienes que mirar en qué momento crece uno para subirte el otro y así. Porque una de las preguntas que yo pienso que casi nadie puede tener una respuesta totalmente acertada es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué es primero? ¿La venta o el capital que necesito para crecer un negocio? Ujú. O primero invierto capital y después empiezo a crecer el negocio, o primero vendo para tener capital para hacer crecer el negocio. Yo pienso que todos los negocios son diferentes y eso es en la medida de la capacidad que tú tengas como empresario y como emprendedor de tener esa inteligencia estratégica y empresarial para hacer crecer el negocio. Total. Y es parte de, si de pronto eres de esos emprendedores nuevos, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo y ver cómo con nuestras habilidades y nuestros conocimientos manejamos mejor esa situación. Cómo de pronto tú lo manejas diferente, Cami, de pronto yo lo manejo diferente. Juntos lo manejamos de cierta forma y ese es encontrar ese balance porque yo creo que no hay un solo camino. Varios caminos llegan a Roma, lo hemos dicho varias veces. Entonces, Cami, hablemos un poco de ese caso A. Esas personas que, porque mi marketing no funciona, pero aquí los queremos retar un poco a que analicen, miren los números y empiecen a ver, oiga, tal vez las cosas no funcionan porque internamente no estoy funcionando, no estoy siendo productivo, que fue un poco lo que hablamos en el episodio anterior. Pero entonces para eso, sentando las bases como tú dices, Uh-huh. el secreto está en la estrategia. O sea, ¿qué es la estrategia? Ah, bueno, ¿Qué es la estrategia listo, me empresarial? gusta. La estrategia es qué hacer, o sea, saber qué debo hacer, Uh-huh. en qué momento lo debo hacer y cómo hacer. Es una estrategia. Una estrategia es como, oiga, yo quiero llegar de aquí a allá. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o sea, ¿qué tengo que hacer? Moverme, empezar a caminar. ¿Por qué camino? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento? ¿Ya o más tarde o mañana? Si quiero llegar, ¿para cuándo quiero llegar? ¿Y cómo lo hago? Es caminar un paso largo, un paso corto, un paso largo, dependiendo. Esa es la estrategia. Uh-huh. Por esa estrategia, te lo explico de manera simple y sencilla, pero estrategia tiene muchas aristas. Entonces, la estrategia se basa primero en un objetivo. El objetivo es a dónde quiero llegar. El principal objetivo de una compañía es, bueno, dentro de los principales objetivos está generar utilidades para que la compañía sea escalable. Lo segundo, dar valor o brindar valor a las personas que intervienen dentro de tu compañía, llámese accionistas, que son los que colocamos el capital, clientes, que son los que nos compran el capital, colaboradores, que son los que hacen que la empresa funcione, y también todas las partes interesadas como proveedores y eso. Entonces, es generar satisfacción a esas partes involucradas, ¿sí? Y partiendo de ahí, ¿hasta dónde quieres llevar la empresa? Cami, quisiera meter, me gustó ese camino que diste. No sé si es, o sea, esto que voy a decir es para que lo tengamos en cuenta a nivel de marketing, que va entrelazado en ese camino que tú acabas de hacer, y es como negocio. Porque ayer lo hablaba con una persona. Como negocio, siempre buscamos generación de leads, no importa el negocio que sea, Cami, es generación de leads, para si no sabes, prospectos, gente interesada en tu producto o servicio, porque esto aplica para todo tipo de negocio. Entonces, ¿cómo consigo clientes, sea B2B, B2C? ¿Cómo consigo gente que quiera utilizar mi producto o mi servicio? Generación de leads. Sí. Luego, listo, yo puedo generar muchos leads, yo puedo ser el mejor prospectando, puedo ser el mejor. Ahora viene la segunda pregunta, ¿los estás convirtiendo a clientes? Entonces va conversión, ¿sí? Entonces, y esa conversión entra el tema de los convierto, pero estoy teniendo utilidad en esa conversión o simplemente estoy quedando en break-even, que puede ser bueno, o estoy en pérdida. ¿A qué costo estás convirtiendo esos leads? Entonces, ideal, mínimo, break-even. Break-even, buenísimo si tienes una estrategia de backend, si tienes una estrategia en el fondo que después los monetizas y ahí sí. Si no, crea una estrategia de fondo. O sea, no hay opción. Listo, entonces, leads, conversión de leads, y luego viene una parte súper importante que se nos olvida a muchos emprendedores y dueños de negocio. Ya tengo clientes,
¿Cómo hago para que se conviertan en clientes recurrentes? ¿Cómo hago para que me compren más o me traigan más gente, me den referidos? Yo creo que sería chévere hacer ese mapa conceptual, cómo unimos esa línea que tú dijiste, cómo se intercalan en estos tres principales, que es como ese enfoque láser que deberíamos tener. Sí, porque viene el tema de aumentar la recurrencia. Ahí está todo lo que tú vas a decir. Aumentar la frecuencia de compra y aumentar el lifetime value, o sea, es decir, el nivel de venta o de ganancia que te puede generar un cliente a partir de que se vuelve cliente a lo largo de una línea de tiempo. Y ahí van involucrados la línea que tú dijiste, están involucrados los accionistas, están involucrados los colaboradores, tiene que haber utilidad. Entonces, mira, chévere hacer cómo se entrelazan estos. ¿Cómo se integra el sistema? ¿Sí? Es más, ahorita en el momento que estás viendo este video, estamos a puertas de empezar Dios y Finanzas, que es nuestro entrenamiento, nuestro principal entrenamiento gratuito hoy por hoy, donde le mostramos a los empresarios, emprendedores, dueños de negocio, que tengan un negocio facturando, cómo organizar sus finanzas para crear un sistema que apalanque el crecimiento de su negocio para que en algún futuro se puedan salir de su negocio. Que hoy, mira, hoy de los grandes retos, sumados al que, oiga, mi marketing no funciona, es cómo mi negocio no depende solamente de mí y cómo mi negocio es más rentable. Tú quieres mejorar tu marketing y esa pregunta que nos hizo esa persona, ¿por qué es? Porque una persona quiere mejorar su marketing, porque quiere aumentar sus ventas, ¿cierto? O sea, como la estrategia de la cebolla. ¿Y para qué quiere mejorar sus ventas? Sí, pues para ganar más dinero. ¿Y para qué quieres ganar más dinero? Para tener mejor calidad de vida. ¿Y para qué quieres tener mejor calidad de vida? Para hacer vivir la vida bajo nuestros propios términos. Pero para llegar allá, tienes que construir ese sistema. Y como la columna vertebral que siempre lo hemos hablado, es esa estructura financiera y esa estructura de negocio que te permite crear a partir de conocer tus números y tener esa estrategia de crecimiento tanto financiera, de negocio, como personal. Y de eso se trata Dios y Finanzas. Es un entrenamiento totalmente gratuito. Son 3 días. 26 de enero arrancamos, así que si tú eres empresario, emprendedor, dueño de negocio y quieres crear una estructura sólida para construir tus finanzas bajo principios bíblicos, todos bajo principios bíblicos, por favor regístrate en el link que te vamos a dejar aquí abajo. Cami, aprovecho esa invitación que tú hiciste porque muchos de los emprendedores, y está bien, sí, está bien. Comenzamos con esas ganas, queremos hacer algo diferente, no queremos tener un jefe, sea cual sea la razón. Sí, comenzamos con el emprendimiento y esas ganas, ese drive, es el que lleva normalmente a tener resultados. Arrancas con tus primeras ventas, tienes motivación, seguramente ya tienes tus primeros colaboradores, pero llega ese punto de quiebre en el que tú dices, ¿qué pasa? Y de pronto ya la energía no te alcanza tanto. No porque te falte motivación, no porque no estés haciendo cosas mal, sino, pero ¿qué pasa? Y pasa eso, que no tienes estructura financiera. Está bien la motivación y yo lo vi mucho en mi industria, Cami, como chefs buenísimos, chefs espectaculares, Cami, o sea, de competencia, de programas, que uno les dice, oiga, ¿usted qué hace acá? Vaya, sea próspero, cree su propio imperio. Y sí, son muy buenos chefs, creaban menús que nadie creaba, pero no, incluso estudiaban un poco de administración, pero no tenían clara la parte financiera. Y por eso, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, Dios y Finanzas es un evento gratuito y es ese evento que tú necesitas para tener este conocimiento, para tener y crecer tu negocio como sé que lo quieres crecer, porque como emprendedor, como emprendedores nos identificamos contigo y esas son las bases que tú necesitas para crecer tu negocio, tu emprendimiento, ya sea que estés comenzando, ya sea que quieras arrancar o que tengas un negocio y no tengas esa claridad, ese es el evento. Entonces, si todavía estás a tiempo para inscribirte, hazlo. Si tal vez nos estás escuchando en el futuro y ya se acabó, seguramente está el link para que te registres para el siguiente o un link a un programa similar, pues porque estamos en los que nos están escuchando en YouTube o en Spotify, nos pueden estar escuchando 6 meses, un año. Sin embargo, si estás en este momento escuchándonos en vivo, regístrate. No pierdes nada y sí vas a ganar muchísimo. Y es que mira, uno de los errores que cometemos los empresarios emprendedores, sobre todo cuando estamos iniciando, cuando están en nuestro negocio en temporada o en época de crecimiento, es que caemos en el error de pensar en el corto plazo. Y las ventas, y esa pregunta que nos hicieron es con mentalidad de corto plazo. ¿Cómo aumento las ventas?
Si tú quieres escalar y crecer tu negocio, tienes que tener una mentalidad y una visión de largo plazo. Y el tener una estructura financiera y una planificación financiera te da esa estructura a largo plazo, y teniéndola esa, puedes empezar a alinear temas como marketing, temas como talento, temas como innovación, temas como automatización, para empezar a construir y a llevar a cabo esa estrategia de crecimiento de tu negocio. Muy claro. Entonces ahí está la invitación. Ahí está la invitación. El link está abajo. Y también para que se registren. Sí, de acuerdo. Para que se Como tú dices, registren. van a ganar un montón, y lo que nos gusta es que todo es basado en principios bíblicos, porque, como lo hemos dicho acá, muchos de los mejores secretos financieros y empresariales de negocios están en la Biblia. Lo que pasa es que o no los conocemos o los conocemos y los pasamos de vista. Y no buscamos esa información para crecer, esa información para escalar, esa información para seguir prosperando. Así es. Hay otra cosa, Dani, cuando nos vamos a esa pregunta de que quiero aumentar las ventas y esto, al final de cuentas, como lo decía ahorita, que dos de los principales objetivos de un negocio es, primero, generar utilidad, segundo, brindarle valor y bienestar a los tanto accionistas como colaboradores, como clientes. ¿Dónde quedas tú como CEO, como dueño, como fundador de la empresa? Al final de cuentas, tú quieres vender más y quieres tener sistemas y quieres tener una estrategia para que la empresa al final de cuentas te pague lo que tú quieres que te pague, para tú empezar a construir también un legado, un plan de retiro y construir otras fuentes de ingreso alineadas a tu negocio. Eso es lo que hoy por hoy, dentro de esas etapas, no sé si tú conoces el cuadrante del flujo, si lo conoces, o tú, el que estás escuchando, el cuadrante del flujo del dinero, que uno empieza como empleado, después autoempleado, después empresario y después inversionista. Hay una nueva etapa que es founder. Es como yo creo negocios que construyo bajo sistemas, los tengo funcionando para que, ya sea, o para después vivir de las utilidades de ese negocio, pero yo saliéndome a crear otro negocio, o para poderlo vender al futuro. Entonces tú, como creas acá, dejas funcionando acá y pasas acá, pero todo eso se basa en una proyección financiera también, no solo de tu negocio, sino para tu vida. Cami, ¿te parece? Ahora hablamos porque hay personas que de pronto no, es que es el marketing. Entonces hablemos los riesgos de que, listo, tú llegas a una agencia o llegas y estudias marketing o contratas a alguien y listo, el marketing dejó de no funcionar. Está mal dicho, pero ¿me entienden? Y ya empezó a funcionar. Sí, y empezó a funcionar. Tienes que tener en cuenta que el marketing simplemente va a amplificar el estado actual de tu empresa. Entonces, como lo dijimos con esta persona, cliente de nosotros, ¿qué hubiera pasado con ella? Hagamos el ejemplo, así un ejemplo real. ¿Qué hubiera pasado con ella? Que ella lo sabía, en el caso de ella ya lo sabía, pero ¿qué hubiera pasado? Digamos que nosotros hubiéramos llegado, hubiéramos hecho unos buenos anuncios, una buena comunicación, y hubiéramos hablado de los dolores puntuales que tiene su cliente, hubiéramos hecho una oferta única, irresistible, y lo hubiéramos posicionado, y hablemos de esas 3 etapas, comienza ese flujo de prospectos, ese flujo de gente interesada, tenemos un buen sistema de conversión, y ahí llegan, Cami, ahí llegan. ¿Qué hubiera pasado en esos casos de ella específicamente? Los que tú mencionaste. Bueno, entonces, es que mira que ahí nomás tú estás hablando de 2 sistemas que lo hemos hablado. Uno es el sistema de marketing, que el sistema de marketing es cómo yo me voy a conocer a la mayor cantidad de prospectos o leads, ¿sí? Que me conozcan, cómo los atraigo. Eso es marketing. Término técnico para los que nos están oyendo, escuchando, a ese tráfico frío. A ese tráfico frío para que me conozcan. Eso es marketing. ¿Cómo me voy a conocer y cómo atraigo posibles clientes? Ya viene el sistema de ventas, que el sistema de ventas, tú lo has mencionado muy bien, hay un sistema de captación de esos leads o de esos prospectos. El sistema de ventas es cómo logro convertir a clientes a la mayor cantidad de esos prospectos. Entonces, esa persona pues tenía esos 2 retos. Primero, ¿cómo los atraigo? Oye, ya los atrajiste. Ahora, ¿cómo los vas a cerrar? Que es otra estrategia totalmente diferente. Digamos, en el mejor de los casos, listo, los atrajiste y los cerraste. ¿Cómo lo vas a cumplir? Ahí está. Que lo hablábamos hace un rato. ¿Cómo lo vas a cumplir? ¿Vas a poder cumplir? ¿Qué va a traer eso? Estrés, frustración, preocupación, y hasta en algunos momentos, Dani, si uno lo lleva al extremo, hasta puedes poner en riesgo a tu compañía. Claro. Porque si es un tema, no sé, de que para poder cumplir con esa venta tuviste que haber generado un contrato, unas pólizas de cumplimiento. Pues, oiga, no me está cumpliendo. Necesito que haga efectiva las pólizas, yéndonos al caso extremo. Pero en el mejor de los casos no hay pólizas, pero ¿cómo quedé con tu cliente? Fue un cliente que llegó, se perdió inmediatamente.
Y así como el mejor modelo sigue siendo hoy de crecimiento en ventas, sigue siendo el voz a voz. El voz a voz te puede ayudar a construir o te puede destruir tu negocio. Punto. O sea, exacto, experiencia de usuario, me empiezo a atrasar, me empiezo a estresar, empiezo a quemar a mis colaboradores. Seguramente algunos van a decir, uy, no, qué pereza trabajar acá, chao. O sea, más estrés, esa presión laboral va a estar fuerte, me voy a empezar a atrasar en mis entregas y ahí está, el voz a voz. No cumplo, oiga, devuélvame el dinero. Bueno, es más, Cami, hay un caso, no me acuerdo, hay un caso hace varios años, unos emprendedores que hicieron una campaña de marketing excelente, un video de ventas buenísimo, y se llenaron de ventas y se quebraron. Y se quedan. Y porque allá para eso Me el tema acuerdo. financiero también, Dan. Entonces, oiga, vendimos. Para cumplir, ¿qué necesitamos? Necesitamos capital. Entonces, saquemos préstamo acá, saquemos préstamo allá para cumplir. Y al final de cuentas no tienen la capacidad operativa ni productiva de cómo cumplir. Y entonces quedaron con unas ventas incumplidas. Los clientes no le pagan, Ahí está. pero quedaron con los préstamos y con una deuda altísima. ¿Qué pasó? Nada. Exacto. Pasó todo lo contrario a lo que querías. Entonces ahí, mira que muchas veces no nos hacemos la pregunta correcta. La pregunta correcta ahí no es, oiga, mi sistema de marketing no funciona. ¿Cómo está funcionando tu estrategia y tus sistemas de negocio para que el negocio funcione, para que el negocio tenga los objetivos que tú quieres tener? Y eso es una conversación diferente, Anne. Por eso siempre lo voy a decir, el eje central del crecimiento y la escalabilidad de un negocio, si bien que todos sabemos que se necesitan ventas, pero no todos tenemos la misma enfoque y prioridad en las utilidades, pero al final de cuentas, donde todo recae es en el sistema financiero. Ahí está. Y por eso, si no le estás poniendo la atención que esto merece, comienza a buscar esta información. Otra vez, no es tu culpa y está bien, porque la mayoría comenzamos con esa energía, queremos emprender, queremos hacerlo, pero ya en este momento es tu responsabilidad saber qué información necesitas para mantenerte y crecer. Sobre todo la primera parte. Así es. Mantenernos. Bueno, yo creo que quedó claro, Cami, para estas personas que, digamos, este caso va. Ahora hablemos un poquito de, bueno, ¿qué podrías estar fallando? Porque puede ser que, listo, sí, seguramente, normalmente siempre hay cosas que mejorar. Uno está mejorando constantemente. Elon Musk, que ya llegó al billón al trillón de dólares, sigue mejorando. Una persona que ya necesita trabajar más en su vida, sigue mejorando procesos y sistemas dentro de su empresa, sigue mejorando productividad, sigue mejorando todo. Esto es un journey. Esto no es un camino, un stop y ya. Entonces, si ya nos escuchaste, igual si estás en el segundo caso, mira qué puedes empezar a mejorar, qué puedes comenzar a capacitarte, qué información necesitas. Seguramente Dios y Finanzas es esa información inicial que necesitas para, oiga, escucho, ok, pues esto me hace falta implementar, esto lo puedo hacer, buenísimo. Ahora, ¿en qué podrías estar fallando? Y yo creo que ya lo hemos, de cierta forma, dicho en estos empleos que hemos dado, y es cómo está tu sistema de prospección, cómo está tu sistema y qué estás ejecutando. Entonces, ¿qué necesito hacer para llegar a ese tráfico frío? Entonces, ahí está, o sea, para mí hay dos caminos. Uno, estás siguiendo lo que todo el mundo está haciendo, o dos, te estás enfocando de verdad en solucionarle los problemas a tu audiencia. Si le estás hablando y cada vez más, ya no se hablaba tanto de esto, pero ahora sabemos el micronicho, lo importante, los ricos, riches are in the niches, la riqueza está en los nichos. Entonces estás hablando a esa persona, estás hablando su forma de hablar, de eso se llama messaging, su comunicación, los conoces a nivel visceral. O sea, sabes Eso no fue. Sí. Sabes cuáles son sus. Es que, Cam, es como si tú cogieras. O sea, si nosotros logramos que la persona se sienta como juepucha, es como si cogieran, bueno, como si me conocieran, como si tuviera una cámara en mi página web para los que tienen diario, como si hubieran cogido mi diario y lo hubieran leído. Es eso, conocerlos así, conocer sus dolores, qué los trasnocha, qué los mueve, qué los motiva, qué los estresa. Y tú no solo conoces eso, sino que les puedes hablar en su mismo idioma, o sea, en sus mismos slangs, no como profesor que les voy a dar clases, no como, no sé, una persona sino en su mismo, oye, mira, a ti te duele esto, te sientes estresado por A, B, C y D, y le hablas en eso. Uno, la persona se va a sentir entendida. Dos, la persona va a decir,
esta persona sabe por lo que yo viví, por ende lo voy a escuchar más y voy a ver qué más tiene. Entonces, esas son las cosas dentro de muchas que tienes que tener en cuenta en esa primera etapa. Luego, lo hablamos, lo dijiste tú también, listo, ya tengo su atención, ya tengo la atención de las personas, ya los entré a mi ecosistema digital. Ahora, ¿qué sigue después de este ecosistema digital? Bueno, no lo puedo descuidar. Entonces necesito un sistema de, oiga, lo empiezo, digamos que el término técnico aquí es, los empiezo a calentar, les empiezo a dar valor, los empiezo a nutrir, exacto. ¿Y qué es nutrir? Definamos los términos. ¿Qué es nutrir? Es mostrarles que yo tengo las capacidades y las habilidades para solucionar esos problemas que las personas tienen. ¿Y sabes qué le sumo a eso? Hacerle ver y sentir y creer a tu cliente que no solo es una transacción económica, sino que nuestro cliente realmente nos importa. Eso es nutrir. Para que el cliente diga, que ya me vendieron, chao, no. Ya te vendieron y ¿cómo más podemos ayudarte? ¿Qué más valor podemos ofrecerte? Para mí es... Y una de las mejores formas de demostrarle a una persona que a mí verdaderamente me importa es dándole resultados, es ayudándolo. Sí, o sea, ayudándolo a resolver. A empezar a resolver problemas. Porque, y vamos a poner un ejemplo, no sé, el running. Alguien quiere comenzar a correr, alguien quiere comenzar a hacer running. Un ejemplo, Daniel, llamémoslo Daniel. Y sí, listo, yo quiero correr la primera maratón o la primera media maratón. Ese es el objetivo Z, ¿sí? Pero seamos honestos, ¿qué tal si comienzas con un K? Oye, sí, pero antes, oye, ¿cómo está tu hidratación? ¿Cómo está tu preparación? ¿Cómo estás tú, Cami? O sea, suena chistoso y bueno, ya que me estoy poniendo de ejemplo, yo comencé a trotar con unos tenis que nada que ver, medio zapatico en material, o sea, así de mal informado estaba, que se me hizo un hueco acá. Claro. Hace mucho tiempo se me hizo un hueco acá y paré no porque no tuviera físico, no porque no pudiera, sino porque me estaba sangrando, ¿cómo se llama esta parte? El talón. El talón, estaba en la parte de arriba del talón. Entonces, ¿cómo se comienza? ¿Cómo comienzas? Oye, esto es los equipos, esta es la preparación, te recomiendo esto. Entonces, tú me das ese valor. Yo, claro, es importante los tenis. Claro, es importante que la camiseta no te raspe las tetillas. Es importante. Ya te ganas mi confianza, me estás nutriendo porque me estás resolviendo problemas o deseos que yo tengo en este momento. Y ya, bueno, ¿qué más tienes? Entonces, eso es lo que... pero ¿cómo lo logras tú? En este ejemplo? Porque tú ya viviste, porque tú me conoces, tú estuviste antes, pasaste por donde pasaste, o conoces a alguien que sabe ese caso. Entonces, la mejor forma es entender bien a nuestro avatar. Tú no podrías, en este ejemplo hipotético, tú no podrías estar vendiéndome a mí esto si tú nunca hubieras corrido, nunca hubieras sabido, no hubieras sabido, no sé, los diferentes tenis, incluso tal vez elegiste mal en algún momento o elegiste muy bien y pasaste por estas experiencias. Eso es conocer a las personas. O están en las conversaciones, tal vez tú entras al chat y ves, digamos, pasemos un chat a la vida real, tú tienes una cámara y me ves a mí hablando con mis amigos y estamos hablando de, oiga, a mí me pasó esto, oiga, mi rodilla, ¿cómo está pisando? ¿Qué tal? No sé, qué es pace? Oiga, ¿qué es, no sé, latidos por minuto? ¿Qué es? Entonces tú empiezas a escuchar estas conversaciones y cuando me estás hablando a mí me dices, oye, me empiezas a hablar en ese vocabulario que yo solo estoy hablando en esto. Eso es conocerlo. Es que lo digo acá porque hay mucha confusión y hay muchos términos que suenan fancy, que suenan, pero como que siento que en redes como que no los definen. Entonces, espero que con estos ejemplos que estamos dando, las personas, listo, ya entiendo, sí, los tengo que conocer. ¿Y qué es conocerlos? Estar en esas conversaciones. ¿Y cómo estoy en esas conversaciones? Buscando en videos, comentarios, en blogs, hablabas hace poco de Robert Kiyosaki. ¿Cómo están los comentarios en ese libro? Listo, ya los conozco, los estoy nutriendo, les estoy dando valor. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo les demuestro que lo que van a pagar es insignificante por el valor que van a percibir? Sí. Y vuelvo al mismo ejemplo. Tú dices, Dani, $300, pero tú vas a poder correr tu media maratón. No sé qué, para mí, que es un objetivo de vida que me hace sentir mejor, que $300 no es nada. Entonces, el valor percibido, y tú me prometes a X, Y, Z, ¿sabes qué es lo que yo quiero? Prácticamente una oferta irresistible. Bueno, ahí hay muchos más elementos que se alargaría este podcast. Eso es el proceso que tú tienes que tener claro. Y la mayoría de veces, las personas no tienen una buena estrategia
porque no conocen bien a sus clientes, a su cliente. Y simplemente están siguiendo y modelando y no está mal, pero no seas de las personas que empiezan a modelar o copiar contenido sin tener una estrategia, porque esa persona sí está siguiendo una estrategia normalmente. Y si tú empiezas a copiar a 3, 4, 5 personas, peor, Va a porque quedar incompleta la te estás metiendo en 5 estrategias, pero no tienes la tuya propia. Entonces, normalmente vemos los resultados, vemos Cami terminó la media maratón, pero nos olvidamos de que tú antes estabas trotando X cantidad, te mojaste, te estrellaste, madrugaste, seguramente te quedaste sin oxígeno, o sea, eso sí, no se muestra, ¿sí? Ay, sí, Cami terminó. No se nos olvide esto, ¿cómo llegaron allá? del proceso y de la preparación que tuviste. Exacto. No, y lo que tú dices, y de ahí para allá viene, entonces tú le ayudaste, ¿cómo le ayudaste? ¿Cuál fue el entregable que tuviste? Y tú no puedes hacerlo solo. Y ahí viene cómo se integra el sistema de equipo de talento, Ajá. porque no puedes hacerlo solo. Cómo se integra el sistema de producto, que es como tú haces que la experiencia de usuario con el producto o servicio que tú vas a entregar sea la mejor. Cómo viene el tema de automatización y mejora continua para que tú cada vez seas más productivo y te puedas enfocar en lo que realmente es enfocarte, que es la estrategia, ¿sí? Y como viene algo que me quedé con lo que mencionaste ahorita, Elon Musk, claro, ya tiene una empresa, tiene Space, tiene Tesla, tiene la una, tiene la otra. Eso hace parte de un sistema de ¿qué? Un sistema de inversión o de reinversión o de escalamiento financiero. Es como tú con lo que sembraste acá, recoges y siembras acá para generar otra plantica que te dé más frutos y con esta generas acá. Entonces, como un sistema para que a futuro tú ya tengas un sistema de ingresos que tenga buenas bases financieras y te pueda garantizar el retiro que tú quieres para ti y para tu familia. O sea, ahí está. Y mira cómo, hablando de Elon Musk, el tema de sistemas, porque a veces cuando y lo hemos dicho mucho en episodios y nuestra comunidad, que no nos confunda múltiples fuentes de ingreso con estar en 10 cosas al tiempo y no haciendo bien ninguna. Tú pones un ejemplo muy chévere que es, si tienes 3 aviones y solo un piloto, ¿cómo haces para despegar los 3? ¿Sí? vale. Entonces, cuando hablamos, para que no se malinterprete, a pesar de que lo repetimos, es, oye, monta muy buenos sistemas en una sola cosa, crece esa única cosa, mira qué puedes aprender, qué puedes modelar, porque normalmente los procesos en cuanto a esencia son los mismos. Entonces, aprende mucho de una. Nosotros siempre vamos a estar a favor de los ingresos activos, cómo creces esos ingresos activos para empezar a modelar ya cuando tú estés en ese nivel que tú mencionabas antes de, ok, ya soy founder, ya veo qué sistemas puedo meter, incluso puedes hacer alianzas a otro nivel. El mejor modelo de ejemplo, uno de los mejores modelos de founders es el de Elon Musk, cómo está creando varias empresas, fundador de empresas. Ya pronto en Por Marte. un sistema de integración. Bueno, Dan. Bueno, esperamos, no estoy seguro que si tú escuchaste esto y de pronto tenías esa duda, esperamos que al final de este episodio tú hayas dicho, tienes razón. Si tal vez mi problema no es por acá, pensaba que era marketing, por lo que veo en redes sociales, por el ruido que hay, es normal, no te sientas mal acá, pero tengo que mirar cómo estoy internamente, cómo están mis finanzas. El primer paso es asistir al evento Dios y Finanzas y ver qué puedes mejorar ahí. A partir de ahí, cómo creas sistemas, cómo creas procesos. Hay programas más avanzados que tenemos dentro de 5%. Y ahora sí, vuélvete un duro en hacer esa cadena de atracción, marketing y después de ventas. implementación de sistemas. Pero para que puedas implementar esos sistemas hay que sentar muy bien las bases. Ahí está. Y eso es lo que te da Dios y Finanzas. Entonces recuérdalo, aquí te vamos a dejar el link para que te registres. Es un evento totalmente gratuito. Va a ser una semana de entrenamiento poderosísima, basada en principios bíblicos. Como siempre. Que esperamos verte ahí en primera fila. Así es, el link está en la descripción, ya lo dijimos. Y si te gustó, como siempre, te invitamos a comentar, déjanos tu comentario. ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué acciones te comprometes a hacer? Bueno, normalmente dejamos un reto. El reto es que evalúes si definitivamente es marketing. Si es marketing, mira ese camino, ese journey que acabamos de hablar y cuáles áreas son las que tienes que mejorar, cómo está tu comunicación, cómo está tu entendimiento de tu avatar, cómo está tu approach hacia los dolores. Si no es tu caso, oye, tengo que mejorar, ya sabes cuál es el primer paso. Entonces el reto es a que le pongas atención a eso, como siempre lo dimos en el episodio anterior y siempre lo decimos, mide, si no mides lo que no se mide no se puede escalar. Puede mejorar. Y
Y también el reto es a que le des clic a la campanita para que te anuncie. Nosotros no solo tenemos este formato en YouTube, sobre todo, sino que Cami da unos videos buenísimos, normalmente de finanzas, de emprendimiento, de empresas, y también yo un poco de la parte también de marketing, y ahí nos complementamos, que eso es 5% básicamente. Entonces la invitación es a que también veas esos videos y compartas a las personas que sepas que esto le pueda dar valor. Cami, qué buen episodio como siempre. Así es, Dani. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Suscríbete ya mismo y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.